Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del último día del Legal AI Week. Muchas gracias por seguir conectándose. Es un gusto tenerlos por aquí. Y como podrán ver, esta hora vamos a estar hablando de la tecnorregulación, el impacto de la inteligencia artificial en los tres poderes. Para hablarnos de este tema, hoy tenemos como invitada a la maestra Laura Márquez, a quien hoy tengo el gran gusto de saludar. Buenos días, maestra. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Melanie, mucho gusto, muchísimas gracias. Muy contenta de poder compartir con ustedes y además, pues felicitándoles porque sé que han sido días, pues, de muchísimas ponencias, de muchísimo conocimiento y pues feliz de poder compartir este último día con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Estás aquí para cerrar este día con broche de oro. Y en esta parte rápidamente me gustaría preguntarte, sabemos que eres co-founder de EO Justice, nos encantaría saber cuál es tu rol en esta empresa y cómo es tu día a día. Muchas gracias, Melanie. Sí, pues mira, justo está muy relacionado con la ponencia porque mi rol con IO Justice fue fundadora y ahora soy directora. Y la fundamos precisamente porque la idea surgió de la pregunta de cómo podemos generar una mejor justicia, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar pues prácticamente 15 años en diferentes cortes de México, de Estados Unidos, de Europa y todos tenemos el mismo problema, o sea, las cortes tienen los mismos problemas que bueno, que no están necesariamente relacionadas con el Estado de Derecho, pero que las cortes son las mismas, ¿no? Es el rezago, es que falta de legitimidad, el no conocer el derecho, el no saber de qué se tratan las instituciones, el que las instituciones están muy alejadas de la ciudadanía. Y llega un momento, después de un tiempo en Estados Unidos, en NYU, que junto con colegas nos dimos cuenta, bueno, desde las instituciones sí, pero desde afuera se puede generar un cambio a partir de la tecnología para optimizar y sobre todo humanizar los procesos legales utilizando tecnología para hacer un derecho más justo. Entonces, mi rol es eso, impulsar la innovación de los sistemas de justicia utilizando tecnología y ahorita, pues, principalmente inteligencia artificial. Muchísimas gracias, maestra. Sé que nos preparaste un material, muchísimas gracias por la ayuda también. Y entonces nos va a encantar escucharte y saber también cómo desde IO Justice están implementando o ayudando a que esto suceda. Entonces, sin robarte más tiempo, vamos con tu presentación. Listo, pues muchas gracias. Sí, en realidad a mí me gustaría utilizar este tiempo para hacer una reflexión, ¿no? O sea, para hacer una reflexión porque como que muchas veces pensamos que la tecnología especial, que la inteligencia artificial especialmente nos viene a sustituir o que es una herramienta o si estamos del otro lado y ya pasamos el miedo y creo que es por eso estamos aquí, podemos llegar a pensar, bueno, entonces, ¿cómo lo utilizo para eficientar mis tareas diarias? Y sí, sin duda, o sea, sirve para eso y ayuda muchísimo. Si la llevamos un poquito más allá y pensamos, o sea, estamos como personas y luego están los sistemas, ¿no? Entonces, si pensamos que como personas podemos cambiar nuestro día a día, también los sistemas pueden cambiar de manera escalable. Y estamos en un punto en el que necesitamos hacer eso. O sea, desde el 2016 para acá ha venido cayendo el Estado de Derecho de acuerdo con el World Justice Project, 3 de cada 4 países. O sea, no solamente es México, es el mundo. Nosotros pensamos que en México estamos haciendo muchos cambios y que las instituciones como las conocíamos ya no existen, pero no solamente es México, y digo, y tampoco solamente Venezuela, Bolivia, Ecuador. También está Polonia, Ucrania, bueno, Ucrania, Hungría, ¿no? Entonces, y estos son los países como que las instituciones han caído, pero las ideologías, los populismos, tanto de izquierda como de derecha, están en todos lados. Entonces, esto nos hace preguntarnos, que también son preguntas que se han hecho desde hace mucho tiempo, ¿cómo podemos repensar las formas del Estado? ¿Cómo podemos repensar la democracia? ¿No? Creo que al día de hoy ya la democracia ya no se piensa como una democracia solamente en la que votamos, sino una democracia en la que las personas pueden estar em, incorporarse a partir de una participación más directa, se llama democracia colaborativa. Pero esto que antes era un sueño, y estoy hablando de hace 15 años, ahorita es una realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando vale la pena usar tecnología? Cuando tenemos un salón de clases, a lo mejor no necesitamos usar la inteligencia artificial porque todos podemos levantar la mano y hablar y ya está, ¿no? Entonces, ahorita abrimos el micrófono y escribimos y tomamos notas, podemos sacar un gran material. Pero si somos millones y millones y millones de personas, necesitamos, para simplemente poder empezar,
tecnología y ahora especialmente inteligencia artificial. Entonces, cómo estas preguntas que han venido, que se han tenido desde Grecia, ¿no? Cómo estas preguntas al día de hoy se pueden abordar de maneras distintas desde la tecnología y desde la inteligencia artificial específicamente, es lo que me gustaría abordar en esta hora. Entonces, solo para pasar a la próxima lámina es entender que no solo es México, que en todo el mundo está bajando el Estado de Derecho y que depende de nosotros, y ahora sí la que viene, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, muchas personas nos quejamos y es que está, ¿no? O sea, quejarnos y quejarnos no nos va a ayudar, pero utilizar lo que tenemos a la mano para hacer algo con ello, sí. Entonces, aquí pongo una metáfora que seguramente han utilizado, que es, bueno, primero Shakespeare, ¿no? Que es The first thing we do, let's kill all the lawyers. ¿Cuál es? Esta es una frase que se da en una obra en la que hay una revuelta social bueno, entre la sociedad en general y el gobierno, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que, ¿qué es lo primero que necesitamos tirar para tirar el Estado de Derecho? First we kill all the lawyers. Y eso estamos un poco viviendo. ¿Qué estamos haciendo respecto a las cosas que están pasando en México y en el mundo? Y de aquí viene la pregunta, es bueno, es que si decimos, bueno, es que híjole, nunca pensamos que cosas así pudieran pasar, nunca pensamos em, que las instituciones que se construyeron con tanto esfuerzo, etcétera, vayan, pues bueno, es que de nuevo, es parte de la historia de la humanidad y nos está tocando este punto en el que sí, muchas instituciones y muchas por ejemplo, muchos nunca pensamos que los derechos de las mujeres que se consiguieron con tanto esfuerzo hubiera sentencias regresivas y está pasando. Entonces, el no pensar qué va a pasar no nos ayuda y el quedarnos en no, es que tampoco va a seguir, tampoco nos ayuda. Entonces, un poco siguiendo la metáfora de la rana, que básicamente se ha demostrado que si se mete a una rana y se va en una olla con agua y se va poco a poco subiendo la temperatura, llega un momento en que la rana se coció y no se dio cuenta. Y cuando ya empieza a sentir que es demasiado caliente, trata de saltar, pero ya no puede porque ya se coció, o sea, sus músculos ya no reaccionan. Entonces el punto es que no nos pase eso. Si ya sentimos que ya estamos demasiado calientes, esperemos que todavía no estemos cocinados y saltemos de la olla. Y hay muchas formas, cada quien en sus labores cotidianas dentro de cualquier tipo de institución o de emprendimiento o práctica individual, puede decidir cuál es su forma de saltar de la olla, pero creo que parte primero del reconocimiento de que el agua ya está muy caliente y que no solo es México, que es el mundo, pero que podemos saltar. Y la forma en la que yo quiero compartir el día de hoy es con tendencias y movimientos globales que requieren pensar de una manera distinta, incluyendo dos elementos que son inteligencia artificial y gobierno abierto. ¿Por qué inteligencia artificial? Ya lo han visto muchas veces, ¿no? Vamos a pensar en la inteligencia artificial como, bueno, hay muchas definiciones, pero una de ellas es la que tiene la Unión Europea, que es sistemas diseñados para funcionar con distintos niveles de autonomía, que pueden mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada del input, procesa con algoritmos y tiene una salida que es parcialmente autónoma, como predicciones, contenidos, recomendaciones, etcétera. Pero lo importante, específicamente hablando de la inteligencia artificial en la tecnología, no es la tecnología por sí misma. Puede ser la mejor tecnología, la más avanzada, la de punta, la que salió ayer y hoy. Justo platicábamos en algún momento también con Richie, con colegas, bueno, es que a veces parecía que los CEOs más avanzados son justo personas ingenieras o programadores o developers, etcétera, porque son los que no necesitan platicar para tener lo último en tecnología, porque es código directo. O sea, estamos en un punto en el que en un día cambia totalmente la actualización pues sí, de la tecnología de punta. Pero precisamente en el derecho, la inteligencia artificial no es que tenga un valor en sí misma por ser la más innovadora. Tiene un valor en sí mismo si pensamos en el por qué. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? ¿Para qué sirve esta inteligencia artificial? Y de lo que vengo a hablar hoy es justo del para qué con el gobierno abierto. El gobierno abierto también es una
corriente, que de nuevo tampoco es nueva, se firmó desde la Carta Iberoamericana desde hace más de 15 años y ha ido evolucionando ahora a la justicia abierta, que se ha entendido, inicialmente era gobierno abierto como un todo, y se ha ido abriendo el parlamento abierto, el gobierno en las instituciones administrativas y la justicia abierta como áreas distintas que atienden cada vez más a las especificidades de cada poder, pero que atienden específicamente a entender que el gobierno no es una entidad aislada, sino que es parte de un ecosistema en el que no solamente también están las herramientas de las entidades privadas, sino la experiencia, el conocimiento y las necesidades de las personas, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la academia y que todas estas inteligencias colectivas em, pueden unirse en una a partir de justo utilizando un diálogo abierto. Y esto de nuevo, solamente, y aquí sí no es, o sea, como ya estamos hablando de gobierno abierto, ya no estamos hablando de personas individuales, estamos hablando de masas, aquí sí se considera conceptualmente que la tecnología es una herramienta básica, o sea, para que haya gobierno abierto necesita haber tecnología, necesita haber datos abiertos y ahora, pues, inteligencia artificial por la enorme cantidad de datos que existen. Entonces, la inteligencia artificial como concepto sirve siempre y cuando sirva para esto, para el uso estratégico, para generar soluciones a los retos que tenemos el día de ahora, de hoy. Y vamos a ver un poquito algunas herramientas, solo para abrir la mente, de cómo se está utilizando desde hace ya varios años la inteligencia artificial, tanto en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial de diferentes países. Buenísimo. Entonces, ¿cómo lo estamos pensando al día de hoy? Al día de hoy, todas las personas que hemos estudiado derecho, pensamos siempre que la función legislativa se trata de representar, se trata de una representación de los intereses de diversos grupos, de escuchar, de cómo se elige a una persona legisladora. Bueno, no necesita saber derecho, em, no necesita, es más, de hecho, por ejemplo, en México hay sentencias que dicen que las personas legisladoras no tienen que saber leer y escribir porque su función es representar. Su función es tener en cuenta las necesidades de las personas, estar cerca de ellas. Por otro lado, ¿qué pasa con la función judicial? La función judicial es esta función que dirime conflictos entre las personas, el Estado o las personas por sí mismas. Esta labor de disolver o de combatir o de verificar que el Estado de Derecho se cumpla, que lo que está haciendo el Ejecutivo y el Legislativo de hecho se cumpla, que las leyes emitidas por el Legislativo em, no sean, em, mm, mm, no vayan más allá de lo que el Ejecutivo ha administrativamente implementado y sobre todo que se cumple el orden constitucional y el Ejecutivo tiene justo esa función de implementar el derecho. Pero realmente el día de hoy se ha logrado esto. Roberto González, que acaba de entrar, no sé, Jorge Escamilla, o sea, ¿ustedes creen que al día de hoy tenemos este Estado de Derecho como, pues como las funciones del Estado que se han tenido? Pues la mayor parte de la gente no, no, o sea, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque en realidad a nivel mundial, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, o sea, la función legislativa, la representación no existe. Las razones por las cuales han surgido este tipo de corrientes es porque precisamente se han encontrado muchos casos en los que una persona legisladora ve el periódico y dice, las pipelines deberían de ser más gruesas, ¿no? Y entonces, de esa idea unilateral empiezan las reformas o la función judicial, que es, bueno, a ver, sí está bien que resuelvan conflictos, pero en 3 años, 4 años, pues muchas gracias, pero ya lo resolví yo. O la función ejecutiva, que es, bueno, realmente cuando hay una ley por sí misma, de hecho, si hay un Estado de Derecho, de hecho, se cumplen estas reglas, pues tenemos un grado de impunidad del 90%. Entonces, o sea, al día de hoy no tenemos o sea, las funciones del Estado como se han pensado, no han tenido los resultados que se hubieran esperado y siguen ahí. Y está bien. El punto es que ahora tenemos tanto herramientas para repensar las propias funciones como herramientas
para nosotras mismos como personas, como comunidades, pensar tal vez, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más hay que estas tres funciones? Entonces, empecemos por la función legislativa. Em, Siguiente. La función legislativa ha tenido bueno, muchos movimientos, ¿no? Aquí voy a hablar de tres específicamente. En cada uno de los ejemplos estoy viendo como no necesariamente los mejores, porque todos tienen, ahorita vamos a ver, ¿no? Algunos ejemplos que son muy controversiales, pero eso es una opinión personal. Lo que voy a explicar o lo que quiero compartir con ustedes y también si quieren participar, preguntar, sería increíble, es algunas de las tendencias globales pues que han marcado tendencia y que han tenido mucho, que han proliferado a nivel mundial y que han generado dudas y, bueno, que son, digamos, innovadoras. Entonces, por un lado, tenemos el crowd law. El crowd law es una corriente, es un término acuñado por Beth Novak que tiene un concepto muy sencillo que es la simple pero poderosa idea de que utilizando tecnología para incorporar la participación de la ciudadanía, se puede mejorar los gobiernos. Entonces, a partir de eso hay un manifiesto, principalmente en Europa y en Estados Unidos y en América Latina. En México, creo que solamente en Monterrey, se han implementado este tipo de tecnologías para utilizar la inteligencia colectiva. Y esto es lo que parte de la base de lo que estamos platicando, ¿no? Es decir, nosotros, o sea, la teoría dice que el poder legislativo debería de utilizar debería de representar las necesidades de las personas. Históricamente por eso se vota, porque es, ¿no? Mayorías, etcétera. Históricamente no se podía saber todo lo que todas las personas queremos, porque no estamos en Grecia en donde los pater families votaban, hablaban y entonces, bueno, lo que quieren de su viva voz es esto. Ahora somos tantas personas que pareciera imposible escucharlas a todas, pero el día de hoy sí se puede. El día de hoy sí se puede y existen ya herramientas que precisamente están bajo este marco del crowd law, que lo que hacen es utilizar la inteligencia colectiva, y esto no solamente estamos hablando de inteligencia em, académica. Estamos hablando que muchas veces la persona que más sabe de cáncer de dedo meñique es la persona que tiene cáncer de dedo meñique, porque tienes doctores, doctoras especializadas en cancerología, especializadas en tumores de cierto tipo, especializadas, pero la única persona que ha pasado por todos esos doctores y doctoras es la persona que de hecho lo sufre. Entonces, ¿cómo tenemos leverage, cómo aprovechamos esa experiencia? Pues esto surgió con Obama, precisamente en la Secretaría de Innovación, en donde empezaban a decir, bueno, pues preguntemos. Pero ¿qué pasó? Pues habrían páginas en las que le preguntaban a la ciudadanía, bueno, ¿qué quieren? ¿No? Y entonces había votaciones y había foros, etcétera. Pero ¿qué creen que pasaba? Pues la iniciativa más votada era llevar a Justin Bieber a un foro abierto. Entonces era, bueno, es que esto no, o sea, a ver, qué bueno, todos queremos ver a Justin Bieber, pero esto no es una necesidad que el gobierno esté llamado a resolver o ofrecer. Y entonces empezaron a ser un poco más, pues más específicas las necesidades, y empezaron a hacer crowd law de constituciones. Los primeros ejemplos fueron en Estados Unidos y en Chile, en donde preguntaban, por ejemplo, derecho a la salud. Ok, estamos en cierta colonia, entonces el derecho a la salud y específicamente el derecho al agua y específicamente el derecho al agua potable, ¿cuál es lo que más necesita esta comunidad? Y entonces con imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que más duele? ¿Duele no tener agua potable o duele que el agua potable es sucia o que han llegado a tener enfermedades por eso? ¿O es que necesitamos mm, agua en las calles? Y entonces, a partir de hecho, poner las opciones e ir permitiendo la retroalimentación de esas opciones, se generaron herramientas que al día de hoy son de código abierto, que están, por ejemplo, Council, es en código abierto por parte de las Naciones Unidas y que al día de hoy ya se utiliza inteligencia artificial justo para poder entender de manera mucho más sencilla y con lenguaje natural las opiniones de las personas, no solamente los clics, sino las opiniones de lo que la gente solicita y comenta. Y a partir de esto se empezaron a generar presupuestos participativos y de hecho a dar una respuesta a lo que realmente la gente a partir de tecnología se puede saber
que necesita. Entonces, este es un ejemplo, está en Madrid, bueno, en Madrid han sido bastante pioneros en varios lugares de Europa, pero digamos el concepto y el movimiento viene justo de Estados Unidos y ahora está a nivel global. Maestra, Otro ejemplo, perdón, ajá. quiero preguntarte, no sé si me estoy adelantando, pero me llamó mucho la atención que mencionaras Monterrey. En este caso no esperaba esa respuesta. Quería ver si nos podías platicar un poquito más y cómo ves el futuro. O sea, pues es bastante innovador que ya se esté utilizando en uno de nuestros estados, en una de nuestras entidades federativas. ¿Crees que vaya a adoptarse pronto en otros estados? Buena pregunta, Melanie, muchas gracias. Pues yo creo que debería, ¿no? O sea, lo que pasó y sobre todo ayudó muchísimo en la pandemia. O sea, no sé si las personas que nos están escuchando saben, pero Monterrey fue una de las primeras, y algunos municipios y después Monterrey fueron de las primeras entidades federativas que repartieron las vacunas de manera ordenada. O sea, todos los estados estaban todavía esperándolas y Monterrey ya estaban repartidas. Entonces, precisamente con estas experiencias previas, de generar comunidades más incluyentes y de generar presupuestos participativos en los que se les pregunta a la gente qué necesitan para que partes del presupuesto se dediquen específicamente a eso, no a los proyectos prioritarios, no solamente a lo que ciertas personas creen que se necesita, sino a lo que todas las personas consideran, desean a partir de un input, que estamos hablando de inteligencia artificial, un input, no solamente un puntito, sino una necesidad detectada que se requiere. Entonces, se han generado, pues o sea, para empezar, se empezó por internet en las comunidades. Y aquí lo interesante, digo, yo no fui parte, a mí me llamaron en algunas cosas, pero conozco bien los proyectos, fue que algunas comunidades, sobre todo no sé, imaginemos acá Polanco en la Ciudad de México, decían, no, pero ¿cómo vas a poner internet gratuito en los parques? O sea, mis muchachas, ¿no? Se van a quedar aquí platicando en el parque. O sea, no sé, se encontraron cosas así de fuertes, ¿no? Que es como, a ver, estamos hablando del derecho universal a Internet para todas las personas y hay comunidades que no quieren cambiar, que dicen, pero ¿cómo? O sea, o a lo mejor ni siquiera es porque no lo han pensado antes, o etcétera, pero se empezó, o sea, desde lo básico, que es tener Internet para todas las personas, impulsar esos obstáculos y ya, bueno, tenemos internet para todas las personas. Ok, ahora, con qué lenguaje queremos hablar, ¿no? El diseño centrado en las personas, seguramente ya lo has visto en otras clases. No importa la tecnología, importa que las personas, que sea la tecnología necesaria para las personas de acuerdo con el diseño, ¿no? Entonces, ok, ahora qué vamos a hacer, qué tipo de herramientas, y así se fue construyendo hasta tener actualmente, sí, propuestas participativas. ¿Va a pasar en todo México? Yo espero que sí. Al día de hoy me parece que, de acuerdo con la agencia de digitalización, etcétera, pareciera que estamos más enfocados en la eficiencia, que es en digitalizar los procesos actuales que urge, ¿no? O sea, no sé cuántas personas al día de hoy han hecho trámites gubernamentales y es terrible, ¿no? Entonces, digo, ya estamos hablando del administrativo, pero precisamente estamos pasando para allá, ¿no? O sea, creo que estamos haciendo más una labor de digitalizar procesos que urge. Yo esperaría que llegáramos a ese punto, ¿no? Estamos hablando del legislativo. Al día de hoy, buscar las leyes es muy difícil. Existen ejemplos como el SIL, que no utilizan inteligencia artificial, pero que utilizaban, o sea, que son de los sistemas más avanzados en América Latina. Tenemos parlamentos abiertos, o sea, sí tenemos algunos ejemplos. Ojalá que surgieran, ojalá, o sea, yo digo ojalá, pero así como este ejemplo tonto que les cuento de este primer obstáculo que se tuvo, hay muchos obstáculos a sobrepasar. Entonces, se puede, claro, se tiene la tecnología, por supuesto. Las regulaciones que se han propuesto permitirían que esto se realizara de manera mucho más ágil. Sí, pero justo de eso se trata esta plática. Ok, tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Entonces, ojalá que sí, Melanie, y que se haga bien, porque no necesariamente. ¿No? Muchas gracias. Ok. Y también, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, eso es lo que más enriquece estos minutos que estamos compartiendo. César Arturo, Ah, César, si gustas escribirla y le damos lectura y al final si tenemos tiempo ya podemos abrir micrófonos.
Perfecto, gracias, Estamos Melanie. pendientes y le damos lectura a todas. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, le corro para tener más minutos de preguntas. Ok. Entonces, otro ejemplo que ha sido muy controversial es es de 2018, desde esta TikTok y boom que estuvo desde el 2018 al 2020. Últimamente en realidad ya se le dio, o sea, ya no existe como tal, pero siempre está ahí, está hecho por el MIT, por varios, tanto sociólogos como investigadores en tecnología, etcétera. Y básicamente lo que nuestro querido César Hidalgo proponía era, bueno, a ver, no necesitamos personas legisladoras. Si una inteligencia artificial o muchas inteligencias artificiales nos pueden decir lo que la gente está prefiriendo al día de hoy, yo puedo decir, bueno, tengo una ley que regula los celulares Pixel, ¿no? Y entonces pregunto a las preferencias que tengo ya de la mayor parte de la ciudadanía, ¿qué pensarían de esta ley que regula el Pixel? Y veo que si tendría una aceptación mínima o máxima para poder intentar ya después deliberar. Pero el día de hoy ya se tienen las preferencias de la ciudadanía. O sea, ya no solamente se trata de preguntarles a las personas, sino que ya tenemos mucha más información de lo que en realidad la gente acepta o rechaza. Entonces, digo, o sea, esa fue como la propuesta, que es no necesitamos personas, necesitamos máquinas. Y las preguntas que se le hacían era, bueno, claro, pero las preferencias no dicen tanto de ti, dicen solamente cierta parte de tus datos y no es una respuesta, puede ser una respuesta sesgada, etcétera. Pero digamos, este es uno de los proyectos. Y ahora también, Alejandra Ortiz, gracias, muy buen ejemplo. Y ahora también tenemos eh, eh, que no solamente las personas legisladores están creando derecho, sino que las personas que programan están creando derecho y a veces las personas legisladoras o las personas que encargadas de hacer derecho, que no necesariamente, o sea, de cualquiera de los tres poderes, saben que esto existe. O sea, al día de hoy, el código es ley. El código compuesto por ceros y unos crea derecho de una manera mucho más eficiente que el código civil, penal y mercantil. Y hay un programa muy interesante de Code Driven Law, que es Cojubicol, terminó el año pasado, y básicamente lo que estudian es qué tipo de derecho estamos construyendo. Estamos construyendo código liberal libertario, estamos construyendo código liberal igualitario, estamos construyendo corrientes de código kelsenianas. Y claro, o sea, si nosotros no sabemos leer, yo no sé leer código, o sea, si a mí me ponen el código, digo, entiendo algunas cosas, pero lo que hacen precisamente estos grupos de investigación es qué tipo de código, o sea, si al día de hoy ustedes ya saben por todos los días anteriores que han tenido de cómo funciona la inteligencia artificial, que funciona a partir de proxies, a partir de modelos, de entrenamiento de modelos y de datos y muchas repeticiones de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los proxies? ¿Cuáles son las indicaciones que se están programando en el código y que tienen una implementación directa en la vida de las personas? Esto ya se reconoce tanto por algunas sentencias de Estados Unidos, que básicamente lo que dicen es que el código es igual que el español, que el alemán, que el holandés, ¿no? Entonces, o sea, el cero y uno en lenguaje natural, o sea, también es un lenguaje y también crea derecho. Entonces, al día de hoy, de nuevo, no solamente estamos hablando de los tratados internacionales, sino del código mismo. Y pareciera, esto tampoco, o sea, esto se está como empezando a debatir, que esta es una de las formas en las que realmente podríamos, por ejemplo, regular la inteligencia artificial, ¿no? A partir de detectar consecuencias que de otra manera sería imposible, bueno, no imposible, pero carísimo detectar. Entonces, al día de hoy, solamente para terminar la parte del legislativo, tenemos ya herramientas que ayudan a utilizar la tecnología para tener el conocimiento del colectivo. Hay propuestas que hablan de cómo podemos rebotar estas herramientas, cómo podemos rebotar eh, las iniciativas para saber si las personas tienen una aceptación o no de acuerdo con las preferencias que ya se tienen. Y no solamente hablamos de creación de derecho a partir del proceso legislativo, sino también a partir del código mismo que cumple con estas características de hacer reglas que se le aplican directamente a todas las personas. Si checan los links, los QRs, también hay
También hay otras, otras, digamos, más sencillas, o bueno, que, o sea, hay muchas detectadas. No recuerdo, creo que está en el primero, en el de Crowdlaw, me parece, que es básicamente también se utiliza inteligencia artificial para transcribir. En India se está utilizando inteligencia artificial para transcribir las sesiones parlamentarias, para poder analizar en Reino Unido las iniciativas y cómo han ido cambiando. Es decir, si por ejemplo se han ido, se han analizado pues, la IACT que llevó pues bastantes meses, son muchas columnas en las que, bueno, cómo cambió y la segunda parte y la tercera parte y cómo fue cambiando. Bueno, esto ya hay herramientas de inteligencia artificial que te dicen qué pasó exactamente, por qué, o sea, entre la exposición de motivos de cada uno de los cambios para ver cómo llegamos a este punto y realmente dar este seguimiento de por qué ha cambiado la ley. Estas también son herramientas muy interesantes que que ya surgen y para dar avisos de lo que está pasando constantemente en Parlamento abierto, ¿no? Entonces, estas son más que cambiar la función como tal, lo que hacen es agilizar las funciones legislativas que actualmente existen y que utilizan inteligencia artificial para ello. Listo. Buenísimo. Nos preguntaba Eduardo, ¿esto sería para cualquier proceso legislativo, ejecutivo o de toma de decisiones públicas? Vamos a ver ahorita el judicial y el ejecutivo. Entonces, esto es, digamos, Perfecto. el función judicial. Si quieres, la que sigue, creo, que es también función judicial. Ándale, gracias. Muchas gracias, Melanie. Em, ok, ahora, ¿qué tenemos en la función judicial? Bueno, lo que sabemos al día de hoy es que uno de los principales problemas es el valor judicial de la independencia y la legitimidad, es decir, existe un gap, un hoyo enorme, grande entre lo que dice la institución judicial y lo que las personas entienden sobre esta función y que es una labor que tarda mucho tiempo en realizarse. Entonces, la pregunta que se ha hecho desde siempre es, bueno, ¿qué tan justa puede ser una justicia que no llega? Y aunque tenemos plazos, etcétera, en realidad no se está logrando. Al día de hoy, bueno, al día de hace 10 años, lo que se ha ya empíricamente analizado es que todos estos problemas no se resuelven a partir de o cambiar la ley o sumar más personas o hacer más instituciones, porque el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Y en la pandemia se destapó mucho más. Lo que sí lo que sí es un elemento indispensable para solucionar estos problemas es la tecnología y una de ellas es la inteligencia artificial. Entonces, estas dos gráficas que ven acá son dos estudios que sistemáticamente han analizado, o sea, porque hay muchas herramientas de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Pero cuando preguntan, bueno, es que cuáles son las más, cuáles son las menos, etcétera, creo que estos dos estudios, uno realizado por la Comisión Europea y otro realizado por la UNESCO, lo que han hecho es preguntar cómo se está utilizando la inteligencia artificial en los poderes judiciales en el mundo. En China, por ejemplo, tenemos como algunas cuestiones aisladas, en América Latina también, pero digamos, estos son como dos estudios que sistemáticamente han analizado más de 300 herramientas y que lo ponen de manera sencilla en gráficas. Entonces, en la Unión Europea, por ejemplo, que es la primera, lo que se ha analizado es que el primer uso que se le da a la inteligencia artificial dentro de las judicaturas es para buscar, em, para analizarnos la información tanto de textos, o sea, tanto de jurisprudencia, normas, etcétera, como como de evidencia, como de pruebas, ¿no? Para analizar la información tanto en imágenes como en sonidos, como en toda la información que se tiene a partir de los expedientes. Y el segundo, bueno, este es el círculo de color azul. El segundo uso mayor es para apoyo en la toma de decisiones. Sí les invito a que vean esta página, es el código QR, porque son muchas herramientas. O sea, no es como que, es que todas las herramientas que se dedican a buscar documentos son buscadores. No, en realidad hay muchos tipos de herramientas distintos y de funciones específicas dentro de expedientes electrónicos, por ejemplo, que ayudan a esto. Entonces, acá lo han dividido como por funciones, ¿no? Y todo habla de inteligencia artificial. Igual, por ejemplo, en Decision Support, en apoyo a decisiones, se trata de muchas diferentes funciones, ¿no? Puede ser desde repartir de manera no corrupta asuntos a cuestiones similares, es decir, o sea, podemos pensar, por ejemplo, en la oficialidad de partes, ¿no? Es decir, cómo
no se necesita una inteligencia artificial para repartir un 2 3 4, ¿no? Y el que sigue un 2 3 4, pues, o sea, no se necesita ni software, con hardware se hace. Pero si pensamos que al repartir se toman decisiones, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si hay juzgados de género? ¿Qué pasa si dentro de los juzgados de género hay personas especializadas en cierto tipo de casos? ¿Qué pasa si hay ya detectadas previamente por nombres y por datos causas por las cuales por ciertas afinidades no se puede tener ciertos casos? Entonces, utilizando inteligencia artificial se hace una repartición mucho más eficiente y comprensiva. Es decir, no se trata solamente de que sea eficiente, se trata de que no le toquen a la persona específica ciertos casos o que sí le toquen a la persona especializada ciertos otros casos, de acuerdo también con la demografía de las personas, etcétera. Entonces, hablamos de mucho también, ¿no? De ayuda a la toma de decisiones, es decir, cuál es el derecho aplicable en este caso, etcétera. Y ya faltan 15 minutos, entonces me voy rápido. Pero esto a nivel europeo, a nivel Europa. Y a nivel internacional, lo que se ha encontrado es que de una muestra de 3.600 personas a las que se les preguntó, juzgadoras, personas juzgadoras a las que se preguntó, ¿utilizan inteligencia artificial para sus sentencias, para elaborar, bueno, para su tarea cotidiana, como diría Melanie? Y dijeron, sí, nosotros utilizamos, o sea, el 40% dijo que sí utilizaban inteligencia artificial y de ese 40% el 70% dijo que utilizaba ChatGPT. ChatGPT en su versión gratuita, porque también se hizo la pregunta de, bueno, ¿y qué tipo o sea, utilizas una herramienta que te ha dado tu institución o utilizas una herramienta pública? Y lo que decían es, no, utilizo la versión gratuita. Y aquí me gusta asemejar esta función genérica, ¿no? Y estoy hablando específicamente de ChatGPT público, no ni siquiera la versión pagada, pero que es un poco como preguntarle a 100 mexicanos dijeron, ¿no? O sea, como no es una herramienta especializada, o sea, es la tecnología de punta, sin duda, pero ¿cuáles son los datos de los que se alimenta? ¿Cómo se llega a estos resultados? No te da fuentes. Entonces, al día de hoy, digamos, las personas juzgadoras, y existe la sentencia colombiana, que ya es igual ya la han estudiado en estos últimos días, que es, bueno, está perfecto jueces, juezas que utilicen inteligencia artificial para eficientar sus procesos, pero piensa en qué herramientas están utilizando. Y las herramientas las herramientas abiertas al público que se basan en todos los tipos de datos, no son herramientas especializadas, no salen de sistemas expertos, ni tienen la función de cumplir con una función profesional, ¿no? Entonces, ni menos jurídica. Hay herramientas que sí lo tienen y acá la idea es pensar, o sea, lo que se dijo, por ejemplo, en Colombia, es las personas al día de hoy tienen un derecho fundamental a tener una persona natural que les ayude, que decida. Y esto a nivel, antes de esta sentencia, muchísimo antes se ha dicho, bueno, es que al día de hoy no hay, gracias Margarita, al día de hoy no hay una herramienta que tome decisiones jurisdiccionales, a diferencia de las administrativas que vamos a ver, sin una persona. Y esto tiene muchas razones, entre ellas sí el derecho a tener un juez natural, pero también el derecho, también la responsabilidad, porque siempre la persona que firma tiene la responsabilidad de la decisión que se está tomando, aunque no la haya revisado, porque sí se tiene esta responsabilidad de revisarlo. ¿Qué herramientas? Ahora sí, si quieren, pasamos a la página anterior, que es, hay varias herramientas que son similares a GPT, es decir, que utilizan inteligencia artificial generativa. Yo pensaría en CoCounsel en Estados Unidos, en Harvey a nivel internacional y en México está IA Lucía, que, bueno, acá es Anuncio mi bebé, ¿no? Nuestro bebé en IO Justice, que es básicamente lo interesante de esta herramienta es que surgió a partir de un proceso de innovación abierta, precisamente esta idea de abrir los gobiernos. En 2021, 2022 se generaron una serie de foros en las que tribunales abrieron sus puertas para preguntar cuáles son los problemas más difíciles o cuáles son los problemas que tienen las instituciones jurisdiccionales y las respuestas eran, pues son unos corruptos. Es que tienen un precedente y luego lo hacen en otro sentido. Estos mismos hechos, en un lado los resolvieron de una forma y en otro en otra, no siguen sus propios precedentes.
Y en estas mesas había, ¿no? Había de todo, o sea, desde autoridades locales, autoridades federales, jurisdicciones locales, federales, academia, sociedad civil, etcétera. Y lo que decían las personas, secretarias de esto y cuenta era, no, a ver, espérate, mira, es que estos hechos son distintos a estos otros hechos y además hay este otro precedente. Bueno, ok, pero entonces tampoco seguiste todo este otro precedente. Y lo que decían algunas autoridades es, sí, pero tengo 24 horas para resolver. O sea, ¿a qué hora quieres que yo revise todas las jurisprudencias que acaban de salir de, no, o sea, no tengo tiempo, tengo que resolver en 12 horas. O leo tu bonche de demanda o leo todos los precedentes anteriores. Entonces, lo que se encontró es, ok, tenemos esta percepción de injusticia, tenemos esta percepción de que no conocemos el derecho, tenemos esta percepción de que hay diferentes, pero no tenemos una herramienta que de manera rápida nos dé la información que necesitamos. Y entonces, por ejemplo, desde ahí surgió la idea de Generaria Lucía, que es una inteligencia artificial generativa que da respuestas, pero que sobre todo te lleva a los precedentes a los precedentes más relevantes, tanto a los relacionados específicamente con tu búsqueda como con los que podrían llegar a ser lo que estás buscando, y te lleva al documento oficial y te permite dialogar con él. Entonces, estas son algunas de las herramientas. em, Siguiente, que al día de hoy existen muchas, pero el punto es precisamente eso, ¿no? O sea, tratar de modificar los problemas que al día de hoy se tienen y repensar las instituciones desde lo que las personas desean y necesitan. Y finalmente, en la función ejecutiva, em, también hay varios ejemplos. Aquí creo que el link es no estoy segura de si es de tanto de Vetnovec o de Royal Commission, es de hace como unas semanas, pero para la función ejecutiva sí hay, y aquí lo interesante, y voy a empezar por el ejemplo más controversial porque quedan pocos minutos, que es el de New Zealand, ¿no? Que es, bueno, Australia. Eh, ¿Cuáles son las herramientas? O sea, ¿qué es lo más difícil, no? Digo, yo soy abogada y entonces para mí lo más difícil son los números, ¿no? Y bueno, a nivel gubernamental hay muchas herramientas que han tratado de entender los números de manera mucho más eficiente y que, por ejemplo, han ayudado a recalcular deudas, a recalcular formas de atender, de dar ayudas. Y vamos a ver primero dos ejemplos relacionados con los sistemas de lo que en México sería el ISSSTE o el IMSS, ¿no? De seguridad social. Seguridad social. Y tenemos, por ejemplo, este de RoboDebt en Australia. Es un ejemplo de cómo se utilizó inteligencia artificial para de manera automática recalcular la deuda. Sí, ahorita vamos a las preguntas porque sí, siempre son muy interesantes. Cómo recalcular lo que las personas ciudadanas le deben, por ejemplo, al gobierno o lo que deberían de recibir del gobierno si, por ejemplo, no se tiene una renta básica, sino que se dan ciertos programas de acuerdo con las características de las personas. Pues precisamente la inteligencia artificial ayuda a entender las características de las personas si se alimenta adecuadamente. Entonces, en Australia lo que se hizo fue no era un robot, es un software, ¿no? Robot es lo que es físico, o sea, es claro un software, pero con un elemento físico. Acá se llama RoboDebt, pero era un software para recalcular la deuda de acuerdo con los pagos que se estuvieran haciendo. Y lo que sucedió es que se hizo mal, que empezó a hacer em, ciertos cálculos que se demostró que eran erróneos. Y el tema es que como muchos de las herramientas de inteligencia artificial que al día de hoy se utilizan de manera automática, que adjudican el derecho de manera automática, esto descontaba directamente de las cuentas de las personas. Entonces llegó un punto en que el problema era tan difícil de rastrear que se llegó a hacer una comisión real para, uno, regresar el dinero cuando se podía demostrar que había fallado, y dos, para verificar que un algoritmo así nunca volviera a suceder. Entonces, este es, digamos, un ejemplo. Aquí lo interesante son dos cosas. Una, que es una de las que más están investigando en los últimos años, que es la verificación y la posibilidad de impugnar, o sea, la impugnabilidad de los algoritmos que a nivel gobierno, específicamente en la función ejecutiva, o sea, administrativa de la administración pública, están adjudicando derecho de manera inmediata. Algo que no es inteligencia artificial, pero que nos ayuda mucho a entender rápidamente es las fotomultas. O sea, si yo voy rápido en la calle
con mi coche, se toma una foto y me llega directo la multa. Y en algunos países incluso se me descuenta si yo ya tengo una herramienta que lo permita. Aquí no necesariamente se utiliza inteligencia artificial, pero creo que entendemos rápidamente cómo la multa, o sea, no hay un policía que llegue, oiga, señorita, no, fíjese que a ver, iba rápido, no, o sea, llega la foto, llega la cuenta, ya está, o sea, no hubo una pregunta, no hubo, o sea, ya está, o sea, fue automático. La adjudicación de derechos es automática. Y esto pasa en muchas cosas. Otro ejemplo es el bienestar estudiantil automatizado en Suecia. Al día de hoy esta es una buena práctica, al día de hoy se ha encontrado que es que hay tantas personas estudiantes en Suecia, digo, las personas que somos mexicanas pensamos que Suecia es muy pequeña, que es como, bueno, no tienen tantos estudiantes, que tantos van a tener con una población tan pequeña? Bueno, pues tienen muchos estudiantes y entonces dijeron, ¿cómo hacemos más eficientes los trámites? Porque necesitamos que la población esté cada vez más educada y necesitamos dar más apoyos, pero a quien realmente los necesite. Entonces lo que hicieron es que la ley, o sea, lo que dice la ley de quién merece o no merece una atención o un apoyo especializado, se rige a partir de algoritmos. Entonces, estos algoritmos miden que tanto los perfiles se adecúan con la ley específicamente, y esto llega a una decisión que siempre es revisada por una persona humana y que las personas pueden preguntar, oye, pero ¿por qué? Entonces, es muy rápido el tema, es muy eficiente. No hay una persona humana que tenga que estar detrás de, bueno, voy a medir que la demografía, las calificaciones, etcétera. O sea, todos estos elementos ya lo hace una máquina, pero hay una persona explicando el porqué, dando una atención humana y haciendo que este trámite, que fue mucho más eficiente, tenga una atención humana y además la posibilidad de impugnarlo. Entonces, este es, por ejemplo, otro tipo de algoritmos que se tienen desde la administración pública, el ejecutivo duro, y que estos son, pues sí, no en América Latina, no en el continente americano. En el continente americano tenemos, por ejemplo, en New Jersey, ¿no? Que es cómo a partir de un solo paso, cómo en un solo paso yo persona puedo, o sea, yo persona física, puedo saber, por ejemplo, este de cómo emprender, ¿no? ¿Cuáles son todos los trámites que tengo que hacer? Bueno, es que, ¿qué crees? Primero tienes que tienes que darte de alta ante esta institución y a tus empleados los tienes que dar de alta ante esta otra institución. Entonces, todas estas cosas que normalmente tienes que ir a 20 instituciones para ir a hacer un trámite, lo que hicieron en New Jersey es que todas se hacen en una sola ventanilla única. Y también utilizando inteligencia artificial porque son tantos datos que es imposible hacerlo de otra manera. Entonces tienen un chatbot que te va guiando y que además te dice cómo, o sea, trae todos los trámites de las de las distintas instituciones a una sola para que las personas emprendedoras en una sola ventanilla puedan realizar todos estos trámites administrativos. Aquí no estamos hablando de una adjudicación inmediata de derecho, estamos hablando de la eficiencia de los servicios y la guía a partir de inteligencia artificial. O sea, las dos cosas tienen inteligencia artificial detrás para hacer que las personas de manera rápida puedan interactuar con el Estado. Que eso creo que esto es más cercano a lo que estamos empezando a hacer en México, pero que justo, digo, ya para abrir algo, aunque sea 6 minutos de preguntas, es, no se trata, o sea, la inteligencia artificial no solamente nos permite hacer más rápido lo que ya hacemos, porque qué tal que lo que ya hacemos lo hacemos mal. Entonces, la inteligencia artificial nos permite repensar la forma misma de entender el Estado de Derecho. Entonces, bueno, no sé Pero si... digital ya lo está haciendo. Nos Ah, comenta sí. Mario David que fue también un ponente de nuestro día lunes. Saludos, maestro. Entonces, gracias por el comentario. Y maestra, no te preocupes por el tiempo. La siguiente sala no tengo que correr yo ni los que estamos aquí. Entonces, tómate tu tiempo, no pasa nada y ahorita tomamos las preguntas. Ok. Pues yo sí, así yo sí tengo que ir, pero, Perfecto, pero entonces le damos prisa, no te preocupes. a las 11 porque la cambié. Entonces, Perfecto. no, Mario David, increíble. No conozco Querétaro Digital, conozco varias herramientas en Querétaro, específicamente la del Poder Judicial del Estado de Querétaro, que es, ay, ahorita se me está yendo el nombre, pero la que conecta el Ejecutivo con el Judicial y otras tantas, que sí, o sea, creo que Querétaro está siendo, tanto Querétaro como Monterrey y Guadalajara están siendo como de los estados, bueno, Ciudad de México, obvio, ¿no? En Poder Judicial no tanto, pero sí, y que justo están
precisamente haciendo más eficientes las labores actuales de gubernamentales, que tanta falta hace, ¿no? Ay, mucho gusto, Julián, de Monterrey. Em, entonces, lo que sí necesitamos saber, o sea, que estas no son preguntas, ¿no? Estas son, o sea, no importa lo que hagamos, tenemos que pensar en derechos humanos. Es decir, para que una inteligencia artificial no llegue a las problemáticas que platicamos, por ejemplo, la última es pensar en derechos humanos y los derechos humanos que más se han estudiado en materia de inteligencia artificial son igualdad y transparencia. La igualdad, al día de hoy sabemos que para que un algoritmo eh, tenga menos probabilidades de discriminar, porque discriminación, o sea, a nivel legal, el concepto de discriminación es si las diferencias son justificadas o no, es decir, la igualdad, el concepto mismo de igualdad requiere hacer diferencias, la interseccionalidad, es decir, no es lo mismo una mujer que una mujer negra, no es lo mismo una mujer negra que una mujer negra indígena, no es lo mismo una mujer negra indígena que una mujer negra indígena enferma, o sea, todas estas em, eh, sistemas de opresión, que es el término jurídico que se ha utilizado, son diferencias que se tienen que tomar en cuenta para garantizar la igualdad. Cuando estas diferencias, o sea, cuando las diferencias que si son justificadas ayudan a garantizar la igualdad, no están justificadas, se genera discriminación. Entonces, para tratar de que haya menos discriminación, porque al final estas diferencias existen porque somos personas humanas y porque las máquinas son generadas por personas humanas, que nos podemos echar horas de esto, pero el punto es, en cada una de las partes del proceso de inteligencia artificial se tiene que garantizar que tanto las personas como el código y el modelo mismo no estén generando estas diferencias injustificadas. Y esto se hace desde los datos, el entrenamiento de los datos, el entrenamiento del modelo y el testeo constante, ¿no? Bueno, el diseño, todo esto es diseño, desarrollo, implementación y testeo constante. Entonces, invariablemente siempre, en cualquier herramienta, sobre todo gubernamental que utilice inteligencia artificial, se tiene que considerar la perspectiva de derechos humanos y la mínima indispensable, bueno, o sea, pero principalmente y sobre la que hay muchísimo escrito es igualdad, ¿no? Segundo, evaluación de la especialización de las herramientas. Veamos, y esto un poco ya lo había comentado, pero sí es bien importante, es importante la herramienta que necesitamos, es importante que veamos si se hizo en un contexto similar al mío, es decir, si yo estoy pensando en desarrollar una herramienta en Querétaro, no voy a utilizar Microsoft o una herramienta que se haya entrenado, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de reconocimiento facial, que se haya entrenado con personas en Estados Unidos, porque tengo una muy grande probabilidad de que esa herramienta discrimine a mis personas, porque no va a entender, o sea, no puede cumplir la misma función con datos distintos. Tendría que llevar un tiempo de entrenamiento mucho más largo. Entonces, en ese sentido, sí es importante la especialización, pero la herramienta más especializada tampoco va a ser la más útil, sino la que me sirva para el problema que yo estoy resolviendo. Y finalmente, la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo constantemente es, a ver, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a a resolver problemas de manera mucho más informada con un nivel de procesamiento que las personas humanas no tenemos, punto se acabó, o sea, no tenemos, porque incluso cuando juntáramos todos los cerebros de las personas que estamos ahorita conectadas, no están conectados. Yo para comunicarles esto que estoy platicando, tengo que hablar, que mis palabras son mucho más lento que en mi cerebro, y luego ustedes tienen que escucharlo, procesarlo, y así. Entonces, la inteligencia artificial lo hace todo al mismo tiempo. No hay manera de que las personas humanas pensemos o procesemos los datos en la manera que lo permiten estos sistemas, ¿no? Es como pensar en un avión y un pato o una paloma, ¿no? Las dos vuelan, sí, pero vuelan de maneras muy distintas. Entonces, aprovechemos esta inteligencia artificial para lo que nos sirve y centrada en las personas y en las personas humanas y nuestras necesidades. Y pensemos a partir de eso qué decisiones queremos delegar. Entonces, pues yo con esto terminaría. Igual si quieren algunos minutitos de preguntas, estaría genial. No sé, Melanie, ¿cómo lo ves? Muchísimas gracias, maestra. Tengo dos preguntas únicamente para ti, que aquí nos hacen los asistentes, nos dice Conrado.
Hola, ¿podría asumir entonces que existe una mejor aceptación de la IA en los sistemas judiciales orientados al derecho anglosajón que en aquellos referentes al derecho romano? No, ¿cómo? No entiendo la pregunta. No sé si quiere explicarla. Perfecto, igual si nos lo puedes colocar y le damos lectura. Y también nos preguntaba Eduardo Esqueda, ¿cuál es su opinión respecto a que la IA vulnera el derecho al trabajo, específicamente de lo que estamos hablando de los tres poderes y a lo mejor que se automaticen ciertas actividades? ¿Cómo crees que se podría vulnerar al derecho al trabajo en caso de que lo hiciera? Mm, Ok, muchas gracias. Pues no sé si empezar por la primera, si ya la, o sea, porque, a ver, Mm, ok, de respecto a la primera pregunta, sí hay diferencias entre los sistemas jurídicos, pero específicamente por historia. O sea, es decir, porque en los sistemas de common law siempre ha habido más datos a procesar y por lo tanto han sido los que históricamente, desde 1800, ya utilizan jurimetría, por ejemplo, para analizar datos, que después se incorpora inteligencia artificial. Pero no sé, o sea, por eso justo, esta es mi duda, sí, o sea, como a qué nos referimos específicamente respecto a la mayor aceptación, eso por un lado, entonces ahí ahorita vemos. Y el de derecho al trabajo, pues es que más que vulneración del derecho al trabajo, en realidad estamos hablando de una transformación de las labores que el día de hoy las personas que trabajamos desarrollamos. Entonces, creo que las principales... em, estudios, los principales estudios, porque sentencias habrá algunas, ¿no? O sea, bueno, varias, pero digamos los estudios sistémicos que se han realizado a cómo el derecho al trabajo se afecta han sido principalmente en el acceso, ¿no? Es decir, cuando se utilizan algoritmos, em, el problema no está en los algoritmos, está en los datos. Si históricamente hemos contratado a cierto perfil para cierto puesto y consideramos la información histórica para tener personas similares en este puesto y perfil, porque este perfil me funciona, pues normalmente vamos a dejar fuera a mujeres negras, etcétera. Y no importa que le quitemos el nombre y o sea, no importa que anonimicemos los datos, porque no solamente, o sea, la información detrás de estos perfiles no está solo en los nombres y en la demografía, está en los espacios que se han ocupado históricamente, incluyendo escuelas, incluyendo círculos sociales, etcétera. Entonces, en el acceso al trabajo ha sido uno de los principales problemas, pero justo por eso también ya hay muchísima información y muchísimas metodologías, porque hay metodologías que se están probando constantemente para cómo no discriminar en el acceso al trabajo, por ejemplo, en la contratación. Pero yo creo que más que la vulneración misma del derecho al trabajo, yo creo que el derecho al trabajo por sí mismo está cambiando. Y aquí la pregunta es, o sea, la invitación es constante a preguntarnos cómo queremos que cambie porque justo estaba platicando de esto con unos amigos que es, bueno, es que, a ver, yo utilizo todas las herramientas, ¿no? Yo utilizo ChatGPT, yo utilizo TypeAI, yo utilizo Perplexity cuando quiero mejorar un texto. Entonces, como soy perfeccionista, me tardo mucho de todos modos perfeccionando un párrafo, cuando estas herramientas están precisamente hechas para hacer que tu texto salga mucho más rápido. Pero yo tengo el bias de ser perfeccionista y ese problema, porque es un problema, ¿no? Lo replico, no importa las herramientas que haya. Entonces, podemos decir, las herramientas nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y las herramientas nos van a ayudar a que las personas seamos creativas. Pero si las personas mismas no somos creativas y no somos eficientes, pues no vamos a poder aprovechar estas herramientas. Entonces, aquí sí es bien importante, así como pensar fuera de la caja, cómo queremos transformar los trabajos del día de hoy utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque sí va a cambiar el trabajo, porque claro que van a sustituirse tareas, o sea, claro que los trabajos están cambiando, por supuesto, pero cómo queremos que esto pase, eso solo depende de nosotros y la base la tenemos, que es lo que hacemos al día de hoy, y los problemas los tenemos, que los conocemos al día de hoy. Entonces, ¿cómo reformulamos la forma de ejercer este derecho al trabajo? Creo que por ahí tendríamos que empezar a pensar más que desde el miedo a, híjole, ¿cómo me va a afectar? Que sin duda los derechos humanos es la base para eso.
Muchísimas gracias, maestra. Pues ya no te robamos más tiempo, únicamente preguntarte por tus redes sociales de IO Justice, cómo podemos estar más en contacto contigo y saber pues en qué proyectos vas a estar. Claro, sí, pues IOJustice tenemos todas las redes sociales, Meta, LinkedIn, Instagram, etcétera. Y yo les diría, busquen la página iojustice.tech, iojustice.tech, TSH, y ahí en la parte de abajo están todas las redes sociales. Tenemos también un grupo de LinkedIn que es IO Legal Tech, en donde estamos constantemente compartiendo em, no solamente información de justicia y de derecho, que es la que más, digamos, trabajamos en IO Justice, sino de finanzas, Bitcoin, blockchain, etcétera. Todas estas, esta conjunción entre derecho y tecnología, que son, ¿no? Legal design, derecho para la tecnología y tecnología para el derecho. Entonces, pues nos dará muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Increíble ponencia, gracias por todos los datos que nos van a servir muchísimo de referencia. Ahí nos dejó todos los QRs para quien guste investigar más, los invitamos a hacerlo. Y un honor, muchas gracias por la facilidad de coordinación, por esta excelente plática, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Buen día, que estén muy bien. Buen día, nos vemos en las siguientes reuniones. Hasta luego.